Saludos a nuestro gran amor eterno, Jehová Melquisedec Cristo Lispet, en este bendito y maravilloso eterno presente. Cuán enamorados estamos de ustedes por su bella y hermosa tierra, que no deja de ser fértil. Dichosos y gozosos nos sentimos, porque somos su perfecta creación, a su imagen y semejanza. Somos su nación santa, perfecta y bendecida, gracias a ese amor eterno y sin fin entre la perfecta unión de Dios Padre y Dios Madre. Gracias porque solo en ustedes está toda la sabiduría eterna, el alimento saludable para vivir dignamente como dioses eternos que saben gobernar y señorear sobre toda creación y a quienes ya no los domina lo terrenal, sino que en nosotros está esa fuerza y poder tuyos, Madre Cristo Lispet, para poner a nuestros adversarios bajo nuestros pies. Amén. Agradecida estoy con ustedes, mis padres Melquisedec Lispet, por poner en mi mente sus leyes, por darme la inspiración para seguir escribiendo conforme a su santa y perfecta voluntad, porque toda sabiduría proviene solo de ustedes y de nadie más. Ninguno de sus santos fieles se envanece, sino que nos gloriamos en entender sus misterios para glorificar su santo y bendito nombre, Melquisedec Lispet, y en que tu Espíritu vive en nosotros y hacemos tu voluntad, agradable y perfecta. Leamos esta evidencia en 2 Corintios 3, del 3 al 6. Evidentemente sois una carta de Cristo, redactada por ministerio nuestro, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, en los corazones. Esta es la confianza que tenemos delante de Dios por Cristo. No que nosotros seamos capaces de atribuirnos cosa alguna, como propia nuestra, sino que nuestra capacidad viene de Dios Melquisedec Lispet, los cuales nos capacitan para ser ministros de una nueva alianza, no de la letra, sino del Espíritu, pues la letra mata, mas el Espíritu da vida. El propósito de este escrito es para compartir a la preciosa familia de la fe de Cristo Lispet y especialmente a todo extranjero a que se acerque con confianza al trono de la gracia para el oportuno socorro y sea salvado de la muerte por Cristo misma que está presente hoy, y para que sepa y compruebe que las religiones del mundo no pueden ofrecer la vida eterna, y que se den cuenta de cuánta mentira sigue saliendo a la luz. Esto nos permite analizar y valorizar el amor eterno que nadie como nuestro Dios nos podría dar, pues solo nuestro Jehová Melquisedec Lispet nos exhorta y no se cansará de anunciar su venida hasta que la maldad de este mundo tenga su fin. El escrito que nuestros padres me dieron es la vida eterna que Dios Melquisedec Lispet ofrece a los simples mortales. En este escrito recopilé de varios artículos que sirven como referentes para observar y discernir con el conocimiento de Dios los conceptos erróneos de la falsa creencia en la vida eterna en el más allá y la supuesta vida después de la muerte física, donde se describe todo un sistema de mitos, leyendas y teorías que buscan respuestas sobre la existencia mística y sobrenatural después de la muerte, la cual va asociada con creencias religiosas y filosóficas que han engañado a la humanidad por muchos milenios. Estas afirman que la vida tiene una continuidad en un plano espiritual, donde queda supuestamente una parte viva del difunto para pasar a otra vida. Veamos e iniciemos el primer punto, donde se describe los conceptos teóricos del origen de la vida natural, la vida humana y la muerte física desde un enfoque terrenal. Punto 1. La ley de la vida y la muerte, según la ciencia humana. La vida terrenal tiene su origen en el planeta y su ciclo vital. Según las propuestas teóricas de la evolución, sabiduría humana, la vida natural se originó en la Tierra
y de ella ha surgido una gran diversidad de seres vivos que evolucionaron hace millones de años, animales, plantas, incluido el ser humano. Asimismo, su intelecto, su mente y su capacidad cognitiva, donde comprende su existencia y todo lo que le rodea. También nace su instinto de supervivencia, porque sabe que la muerte vendrá inevitablemente. Entonces debe luchar para vivir. 1.1. La vida física terrenal. El ciclo de la vida terrenal es temporal y limitado. Se inicia desde el nacimiento, crecimiento, metabolismo, desarrollo, respuesta a estímulos, reproducción, vejez o deterioro y finalmente la muerte en proceso de descomposición. 1.2. La muerte física, óbito, defunción, deceso o fallecimiento. Es la extinción del proceso homeostático en un ser vivo por múltiples causas, sean naturales como la vejez, la enfermedad, o inducidas por suicidio, homicidio, accidente, eutanasia, que significa suicidio con ayuda médica, etc. La muerte es un proceso irreversible por la pérdida de función cerebral y de los órganos vitales esenciales. Damos infinitas gracias a nuestros padres Jehová Melquisedec Lisbeth, que nos hicieron comprender sus revelaciones y la sabiduría que estuvo oculta. Es gracias a ellos que ahora sabemos que no existen otras dimensiones como el más allá o el más acá. Nunca existió la vida después de la muerte física. Es por causa de hombres malos y perversos que este engaño ha perdurado por siglos y épocas, con sus falsas prédicas que promovieron la muerte física. Y no solo esto, sino que han manipulado la mente de las personas ingenuas, infundiendo miedo a morir e ir a un lugar fuera del planeta donde serían castigados o recompensados por lo que habían hecho en vida. Estos y otros muchos engaños han sido promovidos aún hasta el día de hoy por falsos predicadores y falsos profetas, por ganancias deshonestas. Inventan doctrinas como, por ejemplo, el exorcismo, que según su interpretación errónea y mentirosa, los demonios son unos espíritus volátiles que se encarnan en las personas. Entre estas creencias estuvo también incluido el engaño del anticristo. Como ya recordamos en el maná, el propósito de las dos dispensaciones, antes y después de la fundación del mundo espiritual. En esa primera etapa creímos que existía una dimensión invisible, la gran nube de testigos, o el más acá, pero tal idea no se diferenciaba de las demás religiones, de ese supuesto más allá. Es por esta razón que nuestro Dios, Jehová Melquisedec Lisbeth, hoy en el cumplimiento de los tiempos, juzga y da sentencia a toda esta diversidad de religiones, creencias teológicas y doctrinas de demonios, porque ya llegó el tiempo de que se termine el engaño. Nadie más que Cristo Lisbeth, nadie en absoluto puede interpretar. Nadie puede revelar los misterios sacados a la luz. Todos se han equivocado de la manera más absurda, ignorante y ridícula. ¿Qué piensa el mundo que Dios vamos a permitir que haya cientos de diferentes creencias por ahí para siempre? Haciendo lucir a Dios como si estuviéramos divididos y no en perfecto orden y unidad entre Dios Padre y su Cristo. Cuando Dios tiene una sola forma de ser y de pensar y nunca cambiamos, siempre somos los mismos. Dios Padre y su Cristo no están en todas las religiones del mundo. Son los hombres quienes cambian las cosas que Dios escribe en sus mentes y por sí mismos inventan sus propios dioses. Por eso no necesitamos ningún escriba hoy, porque todos son unos mentirosos. Ahora observemos y analicemos los diferentes puntos de vista humanos e ideológicos que carecen de la verdadera unidad espiritual y están muy lejos de la realidad de Dios Melquisedec Lisbeth. Todo por causa de que existieron y existen hombres inicuos que confundieron y engañaron a la humanidad con toda esta falsedad. Punto 2. ¿Qué significa el más allá o la vida después de la muerte? El animismo y espiritismo para la ciencia humana terrenal.
Los seres humanos, desde tiempos antiguos, han sentido la curiosidad de saber qué hay después de la muerte, ya que el mayor miedo es a la muerte física. Es así que sus sacerdotes, sus teocracias, su marco cultural han definido según su criterio qué hacer para alcanzar la vida eterna, para ir a algún lugar después de la muerte. Eso era lo que preocupaba a la gente del mundo entero y sigue siendo así en algunos sitios. 2.1. La creencia en el más allá, o la vida después de la muerte. Es una creencia desde que el ser humano existe, que se manifestó con los primeros enterramientos más antiguos y se halló en distintas civilizaciones de la antigüedad, como la del antiguo Egipto, quienes creían que los muertos pasaban a otra dimensión, denominada el más allá. Según la religión, estas creencias varían. Por ejemplo, en algunas denominaciones del cristianismo, se cree que después de morir se resucitará con la mística aparición o venida de Cristo, y luego vendrá el juicio final. En el judaísmo, se cree que el alma será inmortal en un futuro, cuando sea creado un nuevo mundo. Para el Islam, después de morir, hay un paraíso y un infierno, que está reservado a los infieles. Para el hinduismo y budismo, el más allá se asocia a la reencarnación, la cual dura hasta que la cadena se rompe y se llegue a la eternidad de un nirvana, que significa la abolición de toda conciencia. Según la Iglesia Católica, existe el purgatorio, donde las almas deben ser purificadas para pasar al más allá. Según los testigos de Jehová, la esperanza futura para quienes murieron se basa en la resurrección en el cielo, junto con Jesucristo. Y la segunda forma de resurrección es física, donde vivirán en una tierra convertida en paraíso, pero los inicuos no se pondrán de pie en el juicio. Para los adventistas, los vivos y los que resucitaron serán arrebatados al cielo por un período de 1000 años. Luego, Cristo descenderá del cielo para juzgar a los muertos, impíos, con el fuego del cielo. Aquí vemos una gran diversidad de interpretaciones. Esto nos confirma con toda certeza de que Dios no está con ninguna religión. Ahora continuemos con el siguiente punto. 2.2. El animismo. A lo largo de la historia ha estado presente en muchas culturas del mundo. Es un concepto proveniente del folclore que es anterior a la religión cristiana. Engloba diversas creencias en las que objetos de uso doméstico u otros, como cualquier elemento del mundo natural, montaña, ríos, animales, árboles, etc., están dotados de alma o conciencia propia, donde caben múltiples variantes del fenómeno, como la creencia en seres espirituales y sobrenaturales, incluidas las almas humanas que habitan en objetos inanimados y gobiernan su existencia, en donde hay una interrelación entre el mundo de los vivos y de los muertos. La mayoría de estos sistemas de creencias sostiene que existe un alma que sobrevive a la muerte del cuerpo. En ciertas culturas se cree que el alma debe irse de este plano, dimensión, para no volverse en un fantasma, y por eso se realizan funerales de duelo y adoración a los ancestros. Según estudios recientes, se indica que muchos occidentales creen en fantasmas, entidades sobrenaturales, vitales o númenes, supersticiones y en la vida después de la muerte. Se encuentra en sociedades donde mayormente influye la religión. Esta creencia es evidenciada en los textos sumerios y egipcios y aparece en muchas culturas antiguas. En Occidente, esta creencia se fue difuminando desde la creencia irracional de la Edad Media al escepticismo ilustrado en el siglo XVIII. En el siglo XIX resurge poderosamente a merced de la tendencia irracionalista del romanticismo y el desarrollo del espiritismo, la teosofía y pseudociencias como la parapsicología. Nuestra Madre, Cristo Lisbeth, nos aclaró desde un principio que este reino no se basa en este tipo de creencias y que no existe nada místico o sobrenatural. No existen espíritus que pueden salir o entrar en un cuerpo,
pues ella nos enseña que el Espíritu Santo es una información. Más adelante se hablará más al respecto. 2.3. La doctrina espiritista o espiritismo es otra de las creencias que surgió en el siglo XIX. Se creía que el alma sobrevivía a la muerte del cuerpo material y ascendía a un nivel superior de existencia. Pero algunas de estas almas no han resuelto sus dudas existenciales. Son entidades desencarnadas que no han resuelto algún asunto durante su vida humana. Otra explicación a este fenómeno que permite una leve unificación entre la física contemporánea y esta creencia sobrenatural sugiere que después de la muerte subsiste de algún modo la información cuántica. El modelo molecular del ser vivo se manifiesta como un ectoplasma. Esta teoría se basa en que toda acción realizada en el espacio requiere una fuente de energía que es recargada por el espectro en lugares electromagnéticamente saturados de cargas electrónicas libres, donde el espectro da una sensación similar a la de una persona viva, como un reflejo holográfico electrónico de un personaje que murió hace muchos años. Esta teoría es completamente falsa, carece de fundamento lógico y razonable. Es una tendencia que aún está de moda y hoy en día se realizan investigaciones en lugares que supuestamente existe actividad paranormal, donde los espectros fantasmales hacen su aparición en casas antiguas o embrujadas. Esto se ve en programas o documentales fraudulentos. No debemos creer en la hechicería, es propia de los deseos engañosos de la mente carnal y son obras de la carne. Y el que cree en este engaño solamente hará que Dios se enoje, porque ellos son muy celosos y debemos servirles con temor reverente. Veamos algunas evidencias en Gálatas 5 del 19 al 21. Ahora bien, las obras de la carne son conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería. Esto no permite heredar el reino de Dios, Melquisedec Lisbeth. Leamos también en Sabiduría, capítulo 12, versículos 3 y 4. A los antiguos habitantes de tu tierra santa los odiabas, porque cometían las más nefastas acciones, prácticas de hechicería, iniciaciones impías. Ahora continuemos con el tercer punto, el cual nos sirve para salir de todo este engaño. 3. La verdad sobre la vida eterna, la resurrección, la muerte física, el Espíritu Santo y el Hades, que nos revela y esclarece nuestro soberano y único Dios, Jehová Melquisedec Lisbeth. 3.1. La vida de Dios Padre, Madre, Melquisedec Cristo Lisbeth. La existencia o aparición de Dios Padre Melquisedec Lisbeth, a diferencia de los hombres terrenales o seres mortales, no es proveniente de un vientre materno, matriz. No es nacido de carne y sangre, biológicamente. Su aparición y existencia no tiene un origen terrenal físico, ni tampoco un origen extraterrestre, como señala la pseudoteoría de la supuesta existencia alienígena. Porque nuestra amada Madre Cristo Lisbeth, en un pasado maná, ya nos había advertido que Dios no puede venir de donde no existe vida fuera del planeta Tierra. Ellos están presentes en este mundo para que su creación espiritual disfrute la eternidad, una vida que nunca tiene final. Ellos, como la dualidad en un solo cuerpo físico, aparecieron repentinamente entre los seres humanos espiritualmente. Él es sin padre ni madre, sin genealogía, sin comienzo de días, ni fin de vida. No es un Dios místico, etéreo o sobrenatural. Es semejante a su amada esposa, Cristo Lisbeth, porque vive y habita en ella, quien es sumo sacerdote para siempre, según el orden perfecto de Dios Padre Melquisedec. En otras palabras, ellos son dos en uno. Son los mismos ayer, los mismos hoy, y serán los mismos por los siglos de los siglos, porque poseen vida inmortal y eterna que nunca terminará.
Dios Padre Melquisedec y Dios Madre Cristo Lisbeth siempre se manifestaron juntos desde la antigüedad. Ambos planificaron crear en el principio a la sabiduría y a la prudencia, y de estas dos virtudes emana ese temor reverente a Dios. Solo si cumplimos este principio esencial es que habrá garantía de vivir para siempre y ser inmortales como ellos. Debemos comprender cuán importante y necesario es darle valor a la vida eterna y tomar seriamente nuestra unión con nuestros creadores espirituales para mantenernos vivos, saludables y prósperos. Es necesario morir a lo que ocasiona la muerte física. Esto se puede lograr aplicando constantemente el conocimiento y la sabiduría de Melquisedec Lisbeth, no dejando de darle alimento espiritual diariamente a nuestra mente con el maná del cielo, la mente de Cristo Lisbeth. 3.2. La verdad sobre la vida eterna y la resurrección. Estando dormidos espiritualmente antes de Dios darnos su espíritu de vida, vivíamos como hombres mortales, y al escuchar la voz de nuestra Madre, Cristo Lisbeth, es que fuimos despertados, o sea, resucitados espiritualmente. En cambio, las vírgenes insensatas resucitaron para vergüenza y confusión. En Daniel 12:2 dice: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán, unos para la vida eterna y otros para el oprobio, para el horror eterno. Para los hijos fieles, hoy es un gran privilegio haber sido resucitados para vida eterna, y fuimos librados de la muerte horrenda que experimentan los rebeldes, que no quisieron heredar la eternidad inmortal, sino la muerte eterna. Hoy, en este perfecto tiempo, somos nosotros, esos hijos santos y obedientes, que estamos inscritos en el libro de la vida, y esta vida es el gran galardón que recibimos por creer, obedecer y cumplir los mandatos que nuestra Madre Espiritual nos ordena, como está escrito en Juan 5:24. En verdad os digo, el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna y no incurre en juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Cuando dice que ha pasado de la muerte a la vida, no se está refiriendo a esa mala interpretación de hombres mortales que hablan del supuesto más allá. Se refiere al Espíritu de Dios, Melquisedec Lisbeth, que es entregado a un ser mortal y vacío que no tiene espíritu, dándole ese soplo de vida. Ya no es un alma mortal. Según va creciendo espiritualmente, su vida es transformada de gloria en gloria para ser inmortal, como la imagen celestial de Dios Melquisedec Lisbeth. 3.3. ¿Qué es el Espíritu de Dios Melquisedec Lisbeth? En realidad, todos los seres vivos del planeta, incluidos los seres humanos, no tienen espíritu. Es imposible que existan otras dimensiones invisibles donde pueda caber una partícula de vida después de morir físicamente el cuerpo. Porque todo el que cree en estas fábulas no conoce la voluntad de Dios. No tiene idea que una vez que se produce la muerte física, ya no queda nada. Es ilógico e irracional pensar en una supuesta vida lejos de esta tierra. Gracias, Padres Melquisedec Lisbeth, por no dejarnos caer en semejante ignorancia. El Espíritu de Dios es su palabra de vida. Es su mensaje de salvación, el maná que estuvo escondido, pero que hoy es preparado por nuestros padres Melquisedec Lisbeth para alimentar al hombre interior de cada uno de sus hijos espirituales. Veamos lo que está escrito en Deuteronomio 8:3. Te humilló, te hizo pasar hambre, te dio a comer el maná que ni tú ni tus padres habíais conocido, para mostrarte que no solo de pan vive el hombre, sino que el hombre vive de todo lo que sale de la boca de Jehová, Melquisedec Lisbeth. Recordemos que solo Dios puede darnos su espíritu y revelarnos los misterios ocultos
para llevarnos de Lisbeth en Lisbeth a su perfecta estatura, la de un varón perfecto, como varón y hembra. Porque nadie en este mundo nace con espíritu, ni existen espíritus invisibles que hayan existido desde hace miles de años y que se van a encarnar en los seres humanos que nacen de voluntad de carne y sangre. Ni cuando estos hombres mueran, su espíritu se saldrá del cuerpo e irá al paraíso místico donde vivirá con un Dios sobrenatural. La verdad es que esto no existe, ni tiene sentido esta interpretación religiosa. Solo Dios, Melquisedec Lisbeth, te puede aclarar con la verdad. Escuchemos lo que nuestra madre dijo. Si el Espíritu de Dios no fuera su palabra y fuera algo etéreo, entonces, ¿qué me dices de los niños que son engendrados por una violación? ¿Y qué me dices de la ciencia avanzada de hoy, donde existe la inseminación artificial? Ni siquiera es necesario que un hombre y una mujer tengan intimidad para poder tener un hijo como Dios manda. Hoy en día, un hijo puede ser creado artificialmente. La idea es darte toda la sabiduría oculta de Dios para que te puedas acercar a Dios para disfrutar de los beneficios de ser un hijo bendecido por Dios y así no morir jamás. Por nuestros padres Melquisedec Lisbeth, es que nosotros, sus hijos, vivimos en espíritu de santidad y para cumplir su perfecta voluntad, la cual le da sentido a nuestra existencia, como se observa en Efesios 2:10. En efecto, hechura suya somos, creados en Cristo Lisbeth, en orden para las buenas obras que de antemano dispuso Dios Melquisedec Lisbeth que practicáramos. Por amor a los recién nacidos del vientre espiritual, los extranjeros que hoy eligieron ser parte de este reino inconmovible, nuestros amados padres Melquisedec Lisbeth reiteran y aclaran una vez más lo que significa la figura de la muerte de cruz de Cristo. En temas pasados se dijo que el Cristo del primer siglo murió por mano de hombres malos y perversos, que envidiaban a Cristo por ser una mujer virtuosa y por ser la esposa de Dios Padre Melquisedec. Pero esa cruz en la que fue asesinada hoy se compara como figura de lo que hicieron las vírgenes insensatas que mataron en sus mentes a Cristo Lisbeth. Para no tener que tomar su propia cruz y seguirla, mataron al único ejemplo a seguir para no tener que someterse a ella. Y esa cruz es figura de la muerte que nuestra madre dio a la Babilonia o mente carnal. O sea, como sumo sacerdote, entregó una sola ofrenda perfecta a nuestro padre Melquisedec, como primicia, muriendo a todos los deseos pecaminosos, y nosotros, sus hijos fieles, seguimos este mismo paso para llegar a la inmortalidad. Y hoy ya no tiene potestad en nosotros ese cuerpo pecaminoso mortal. Nuestra amada Madre hizo ese sacrificio una sola vez y para siempre, algo que debemos considerar con suma seriedad en nuestra vida, que al recibir el borrón y cuenta nueva es donde nunca más volvemos a hacer lo abominable para Dios, porque somos dioses del Altísimo, ya no vivimos como los hombres mortales que perecen. El cuerpo pecaminoso es el que corrompe la integridad física de los hombres mortales y provoca la muerte física, porque no conoce a Dios y no ha entrado al reino. Tampoco hay una ley que le condene mientras viva vacío y una vida sin sentido. Nosotros, en cambio, tenemos el soplo de vida o espíritu de vida que sale de la boca de nuestra Madre Cristo Lisbeth. Nosotros, al haber muerto juntamente con ella al cuerpo pecaminoso carnal o mortal, hemos vencido a ese imperio de muerte que antes gobernaba en nuestra mente y en nuestro cuerpo. A Dios no les agrada la muerte física del ser humano, sino más bien les agrada la muerte a los deseos carnales o deleites terrenales que llevan a la tumba, porque si la muerte de Cristo María en la cruz hubiera sido un sacrificio agradable para Dios, entonces su muerte habría salvado a la humanidad y nadie nunca hubiera muerto.
Los del pasado estarían ahora mismo vivos. Por eso nuestros padres son solo Dios de vivos y no de muertos que ya se han ido a la tumba. El Cristo del primer siglo, una vez que murió, nunca resucitó físicamente, ni tenía poderes sobrenaturales para aparecer como un espectro, ni su cuerpo fue elevado al cielo o al espacio sideral como místicamente imaginábamos. Leamos en Marcos 16:19. Con esto el Señor Jesús, Cristo Lisbeth, después de hablarles, fue elevada al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Dios Madre Cristo Lisbeth, después de resucitar espiritualmente, ha sido elevada al cielo, a la diestra de su amado esposo. Esto quiere decir que Dios Padre Melquisedec se comunica con ella a través de su mente. Le da instrucciones para que ella comparta con sus hijos toda su ciencia, el maná que nos nutre cada día. Es en ella que se cumple esta figura, porque Cristo María no fue inmortal, no fue el Mesías que nos salvaría, fue asesinada, pero ese no fue el sacrificio para otorgarnos salvación. Este engaño ha permanecido en la mente de la humanidad por muchas generaciones a causa de las plumas mentirosas que manipularon la Biblia. Por eso, cuando fallece un ser querido, la gente siempre tiene esperanza de que se encontrarán en el cielo o en un paraíso lejano. Y es común escuchar en la sociedad, hoy en día, cuando alguien muere, decir, ahora está en el cielo, en la presencia de Dios, o que Dios lo tenga en su gloria. Sin embargo, Dios quiere evitar la muerte física. Por eso, en su gran amor, nos da tantas advertencias para no morir físicamente. Veamos en Sabiduría, capítulo 1, versículos 13 al 15. No fue Dios quien hizo la muerte, ni se recrea en la destrucción de los vivientes. Él todo lo creó para que subsistiera. Las criaturas del mundo son saludables, no hay en ellas veneno de muerte, ni imperio del Hades sobre la tierra, porque la justicia es inmortal. Elegir el camino que lleva a la muerte es el peor error que se puede cometer, porque una vez sucede esto, es imposible retornar a la vida. Leamos Eclesiastés 9, del 4 al 6. Pues mientras uno sigue unido a los vivientes, hay algo seguro, pues vale más perro vivo que león muerto. Porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos no saben nada, y no hay ya paga por ellos, pues se perdió su memoria. Allí terminan su amor, su odio y sus pasiones, y nunca más vuelven a tomar parte en nada de lo que se hace en este mundo. Así es como perecen los mortales, por no tener el espíritu inmortal de Dios, por falta de sabiduría, y también por no apreciar este tesoro invaluable. Lo toman muy ligero, porque quien obtiene y aprecia esta ciencia que Dios ofrece, puede vivir, ya no según su propia y vana voluntad, sino que es conducido por Cristo Lisbeth al camino hacia la vida eterna, sin dejar que se manche con ropas viles, sino siendo santo y andando en rectitud, porque de lo contrario, su muerte llegará inevitablemente. Nuestra Madre ya ha jurado que así será. 3.4. El infierno o Hades. Melquisedec y Lisbeth hacen una aclaración sobre el término infierno. Primero veamos su significado y su errada interpretación teológica. Infierno en hebreo significa Seol, en latín significa la parte de abajo y en griego Hades o Gehenna, y se traduce como sepulcro, sepultura, profundo. Para otras religiones significaba el inframundo. Según la teología, ha sido interpretado de varias maneras, donde ninguna tiene la respuesta correcta. Por ejemplo, para los griegos no existía una salida del Hades. En cambio, para los hebreos, el Seol es parte del reino de Jehová. Ellos creen que deben esperar la resurrección del cuerpo. En síntesis,
Muchas religiones consideran que es un lugar físico, donde son castigadas las almas o condenadas por sus pecados cometidos en vida. Melquisedec Lispet nos revelan que este término, infierno, no es tal cosa como lo presentan estos indoctos. No es un lugar físico, donde se queman las almas de los infieles. Nuestra Madre nos revela, una vez más, que su verdadero significado es estar en las profundidades de la mente carnal. Es la vida terrenal, es vivir en tinieblas, como esclavo y prisionero, a consecuencia de haber desobedecido a la voz de Dios, Melquisedec Lispet. Y esto lleva al padecimiento y sufrimiento del hombre creado según su padre el diablo. Es decir, es un infiel e insensato que se quedó en la dispensación pasada, pero si en humildad dejare que Cristo Lispet le rescate y le traslade a la luz de la vida, esta persona puede salir de esa mala forma de vida y cambiar a una nueva vida que es agradable para Dios, Melquisedec Lispet. No olvidemos que nuestra Madre, estando en ese Hades, o sea, en las partes más bajas y profundas de las tinieblas, en el tiempo del Anticristo, experimentó los mismos padecimientos por amor a nosotros, para compadecerse de nuestras debilidades, que ahora han sido reemplazadas por su espíritu de poder, amor y dominio propio. Y gracias a su amor eterno, ahora hemos sido trasladados a los lugares celestiales, su mente, juntamente con ella. Por eso vivimos meditando y pensando en las cosas de arriba, gracias a nuestro Padre Melquisedec, que la sacó y la libró, para que también ella nos resucitara a nosotros, para no perecer ni experimentar la muerte eterna. Leamos este cumplimiento en Hechos 2, 24 al 27. A ella, pues, Dios la resucitó, librándola de los dolores del Hades, pues no era posible que quedase bajo su dominio. Porque dice de ella David: veía constantemente a la Señora delante de mí, puesto que está a mi derecha, para que no vacile. Por eso se ha alegrado mi corazón, y se ha alborozado mi lengua, y hasta mi carne reposará, en la esperanza de que no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo experimente la corrupción. A los que no quisieron creer en Cristo Lispet, a los insensatos, les espera el castigo eterno. Ese es el fuego que nunca se apaga. Ellos no son esas almas místicas en pena, o como esos demonios voladores de las películas de Hollywood, que arden en un lago de fuego. No, ellos son esos hijos infieles que hoy en día viven en vergüenza eterna, figura de los traidores de Cristo en aquel tiempo. De esta manera, las insensatas hoy son conocidas como traicioneras y enemigas de Dios. Amada Madre, Dios omnipotente y grande en misericordia, tus amados hijos, te honramos, te bendecimos y te exaltamos, porque no quedamos ni quedaremos en vergüenza, ni derrota, ni en confusión perpetua, como lo están todos los insensatos e insensatas, sino que por nuestra fidelidad y por nuestra lealtad nos galardonaste con vestiduras blancas, limpias y resplandecientes. Nos rescataste de la muerte destructora, de las tentaciones de Satanás, y con tu palabra de sabiduría probaste nuestra fe. Nos quitaste toda tribulación, dolor y angustia de nuestro corazón. Por tu gran amor, ahora somos nuevas personas creadas para ti, para darte toda la honra y toda nuestra alabanza por la eternidad. Amén, aleluya. Tu hija eterna, Karen González de Melquisedec Lispet.